Leslie Serna nos va a hacer esta presentación. Leslie es de Bolivia, ¿no? Leslie, cuéntanos un poquito lo que haces o cómo así estás involucrada en esta área. Pues claro que sí. Ujú. Muy buenas noches. Bueno, disculpas por la demora. Estaba saliendo de la universidad y se me hizo un poco tarde, pero ya estoy acá, muy feliz de compartir con ustedes. Y nada, comentar que conocí a las chicas en todo lo que es el Latinity del 2018. Estuvimos allá en Colombia aprendiendo, compartiendo entre nosotros. Y bueno, estoy muy feliz nuevamente por tener la oportunidad de compartir con ustedes uno de los temas que me gusta mucho y que he estado trabajando bastante los últimos meses, que es inteligencia artificial, específicamente la parte Machine Learning y todo lo que es Data Science. No sé si pueden ver ahora bien mi pantalla. ¿Se la ve? Sí, se ve Tengo la un presentación completa. Python. Sí, Ya, genial. exacto. Entonces, lo que yo quiero contarles es usando Python, porque sé que es el PyLadies, que por cierto, felicidades chicas por el trabajo que están haciendo y ánimo con todo. Hoy quiero contarles sobre Python como una herramienta para aprender todo lo que es la inteligencia artificial o artificial intelligence. Entonces, les voy a contar un poquito sobre mí. Como ya me presentó ella, mi nombre es Leslie Serna. Yo soy de Bolivia, soy ingeniera en telecomunicaciones, graduada de la Universidad de Bolivia acá. Tengo un máster en ciencias de la computación e ingeniería, que lo completé esto en Europa. Y recién lo terminé el año pasado y este año volví para Bolivia. Realmente ha sido una experiencia increíble, no solamente estudiar afuera, sino también estar cerca de todo lo que es la gente que trabaja con tecnologías así de punta, últimas tecnologías, porque recién en mi segundo año es donde estuve más en contacto con lo que son los profesores que están dedicados a hacer investigación directamente sobre agentes inteligentes, todo lo que es la parte práctica de la inteligencia artificial, la gente que está trabajando con las ciencias de datos. Entonces, hay un montón de trabajo en todo lo que es la parte del desarrollo con Python y con R, que son como los lenguajes favoritos para la gente que está empezando a trabajar con esto. Y bueno, terminé el máster, como les decía el año pasado, me metí a un bootcamp, bueno, un summer camp, perdón, sobre lo que es data science. Era organizado en el verano, allá que es justamente agosto, septiembre, donde teníamos unos cursos para seguir, mejor dicho, un cronograma de cursos a seguir. La mayoría de los cursos era online, dedicados más que todo a Python, a aprender sobre también SQL, para la conexión a bases de datos y hacer que es la parte de ciencias de datos. Entonces me gustó mucho ver esa interacción y ser consciente de que en nuestro mundo manejamos bastante todo lo que son datos. En realidad hay datos estadísticos que dicen que por minuto, si no me equivoco, si no es menos, hay como millones de fotos, millones de posts que se van compartiendo en las redes sociales. Imagínense cuánta información existe en todo este mundo, cuántas cosas se puede hacer con eso. Las empresas ahora realmente están mudando a todo lo que decisiones en base a los datos que ellos tienen, por lo cual es importante que los profesionales de ahora estemos preparados para empezar a trabajar con todo lo que son los datos, encontrarles el significado, encontrarles la información extra que nos están queriendo brindar para poder tener un mejor servicio, para poder sacar mejores productos. Y bueno, fue más o menos así como empecé con toda esta parte de meterme de plano a Python, aprender más sobre Machine Learning, inteligencia artificial, hacer un poco más de cosas de ciencias de datos. Y actualmente estoy viviendo en Bolivia. Soy docente universitario en la Universidad Católica Boliviana para lo que es el Departamento de Ingenierías en el área de telecomunicaciones. Es un área muy linda donde estoy dando las clases de mi carrera del bachelor y también tratando de ver, ¿no? En cosas básicas cómo todo produce los datos y cómo podemos trabajarlos.
También actualmente soy parte de la comunidad global que se llama el CTAI de Artificial Intelligence, que lo que ellos hacen es promover lo que son experiencias, personas, trabajos relacionados a todo lo que es inteligencia artificial aplicada en todo el mundo. Tenemos un capítulo en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, donde se hacen estos eventos, reuniones trimestrales para tratar de promover un poquito esto, de que existen aplicaciones que están trabajando con inteligencia artificial o que son parte de la rama, que están resolviendo problemas diarios. Estamos resolviendo problemas diarios con tecnología. Es bastante retador todo esto porque en Latinoamérica es un tema reciente, en Bolivia también, entonces es complicado encontrar gente que esté trabajando en esto, o si bien en sus empresas están empezando a utilizar técnicas de algoritmos de machine learning y demás, todavía lo hacen así como más reservado para ver cómo les va. Pero bueno, estoy como coembajadora para esta organización mundial y también soy cofundadora de una iniciativa que se llama MentorHer, que lo que buscamos es motivar a más chicas en el área de lo que son en el área que es tecnología, por medio de charlas donde les contamos así como chicas que ya son ingenieras, programadoras, científicas, sobre lo que significa estar en esta área, los retos, fracasos, éxitos que hemos tenido durante la carrera universitaria, durante el primer trabajo y demás. Actualmente hemos sacado en una de las ciudades de Bolivia, que es Sucre, lo que es el concurso de programación para motivarlas a las chicas en lo que es la programación competitiva. Y también estamos trabajando en un programa que se llama Mentor Camp, que el objetivo principal es trabajar con lo que es ciencias de datos básicas para chicas arriba de los 16 años. Que ellas puedan aprender lo importante que es el valor en los datos y uno puede empezar a trabajar con ellos desde lo básico, desde un Excel, por ejemplo, haciendo gráficas, entendiendo qué nos están diciendo los datos y luego ya pasamos a un plano un poquito más elaborado, que es participar con Python. Entonces también les enseñamos las cosas básicas de Python para que ellas puedan extraer los datos a un espacio de trabajo, hacer un par de consultas y justamente en esta presentación tengo un par de ejemplos que quiero compartir con ustedes para que puedan ver la utilidad que le damos a Python. Es bastante importante, es bastante básico y como el título de la charla dice, es una herramienta que tenemos para entender esto que es ciencias de datos, inteligencia artificial, porque si bien lo explicamos y tenemos todo el concepto, nos queda mucho mejor si es que lo practicamos, ¿verdad? Si es que ponemos un poquito de código, si es que vemos realmente cómo se ven los datos, qué es lo que podemos hacer con ellos, incluso cómo podemos graficarlos, es bastante útil porque aprendemos mejor. Entonces, por eso justamente lo llamé Python como una herramienta para aprender inteligencia artificial. Y bueno, para terminar esta parte, cualquier contacto, si gustan, estoy en Twitter. Mi, mi nombre en Twitter es Leslie Sandra y cualquier cosa también por correo electrónico. Está ahí lesliecernavoz07@gmail.com. Entonces, eso para contarles un poquito sobre mí y lo que quiero contarles ahora es justamente quiero que hablemos de Python. Y seguramente ustedes han estado viendo un poco más sobre esto. Vamos a hablar Python como una herramienta en general para aprender sobre tecnología, para entenderla así a grandes rasgos. Y por último, la parte práctica que les decía, que es lo que he estado trabajando. Python como una herramienta para aprender sobre inteligencia artificial. No sé, chicos, si tienen preguntas, dudas, algo, pueden ir ahí comentándolas con las chicas de PyLadies. Vamos a ir viéndolas para responder con todos. Entonces, vamos bien aquí, Elian, y ya puedo empezar con el tema. Sí, si alguien tiene alguna pregunta sobre la primera presentación de Leslie. Bueno, a lo mejor van a surgir las preguntas al final. Okay. Correcto. Ya, iniciamos entonces. Sí, puedes continuar. Ok, perfecto, gracias. Entonces, ahora vamos hablando de lo que es Python.
Y quiero que ustedes piensen un poquito, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando alguien les dice Python? Tal vez directamente lo que es Python y puede ser una serpiente o algo como, como esto, por ejemplo, que es la primera intuición que tendríamos directamente, ¿verdad? Pero poniéndolo en nuestro contexto, en la parte de tecnología, ¿por qué es un lenguaje tan poderoso? ¿Por qué es algo que nos ayuda bastante? Bueno, en mi caso, si lo primero que busco en Google, en el buscador directo es Python, entonces me sale lo que es más trendy ahorita, que es la parte de los cursos en línea. ¿Y por qué todo el mundo está queriendo aprender Python? Puede ser porque justamente en estos últimos años ha tenido un gran crecimiento en todo lo que es su utilización en la parte de Machine Learning y la parte de inteligencia artificial, que es la que les voy a hablar más adelante. Entonces, algunas cosas que resaltar del lenguaje. ¿Sí? Hola, hola. Ah, ok. Se escuchaba un ruido. Cosas importantes para resaltar directamente sobre Python. Es un lenguaje de programación interpretado, el código es legible, entonces para nosotros es técnicamente sencillo entender qué es lo que estoy poniendo. Se utilizan palabras reservadas en inglés que nos van a ayudar a entender mejor todo lo que estamos organizando, todo lo que estamos programando. Y algo interesante también es la licencia de código abierto que tiene. Entonces, una súper pequeña introducción sobre toda la parte que es Python. Pero más allá de tenerla como un lenguaje de programación, que obviamente nos va a servir para aprender a programar, para aprender incluso a hacer un pequeño sistema, quiero presentarlo acá como una herramienta para la tecnología, que nos va a permitir ir un paso más allá, como el ejemplo de lo que es Machine Learning o el aprendizaje automático en español y que incluye la parte de la inteligencia artificial, porque también hay un montón de ejemplos para todo lo que son los agentes inteligentes. Aquí van a seguir diferentes tipos de algoritmos, que todo eso podemos irlo probando con Python, que actualmente también hay un montón de librerías, un montón de frameworks que se han desarrollado para ser utilizados directamente con Python. Entonces, la tecnología, pues sí, Python es una herramienta para desarrollar tecnología, como les estaba comentando. Una de las referencias más interesantes y completas, podría decir, que he encontrado es este libro, que también pueden encontrarlo online, creo que está por acá el link, que se llama La automatización de las cosas aburridas con Python. Si ustedes están empezando a aprender Python, esta es una buena referencia porque no solamente también te está enseñando cómo programar, sino te está enseñando los detalles básicos. Y esto nos va a ayudar a entender mejor el mundo de la tecnología. ¿En qué sentido? El mundo de la tecnología va por la parte de las conexiones, por la parte de la comunicación, por la parte de la información y de los datos. ¿Cómo podemos trabajar con los datos? ¿Cómo podemos llegar a interpretarlos? ¿Cómo podemos utilizarlos a nuestro favor? Por medio de la parte de la programación con Python. Como les voy a mostrar, podemos analizar cada uno de los datos, pero para eso necesitamos entender qué es cada dato, cómo puedo almacenarlo, cómo puedo manipular estos lugares donde estoy almacenando los datos, y por eso es importante aprender la parte de sintaxis de Python. Y mostrándoles este libro, que es la automatización de las cosas aburridas con Python, pues tenemos acá la parte de la tabla de contenidos. Justo lo que les hablaba, ¿verdad? La parte de las funciones, la parte de las listas, diccionarios, estructuras de datos, donde vamos a guardar toda la información, cómo la vamos a manipular para trabajar directamente con ellos. Tiene un montón de ejemplos y detalles que realmente les recomiendo ustedes puedan darle un vistazo también cuando están en grupos de estudios, porque empieza desde lo básico del lenguaje de programación, los controles de flujo, las funciones de las listas, que cuando uno ya tiene la noción básica de cómo está funcionando esto, podemos desarrollar cosas más grandes. Como por ejemplo, cuando tienen un Lego, ¿verdad? Tal vez han jugado con los cubitos, con los Legos. Tienen uno, dos, pueden entender la estructura, si se va a conectar con dos, tres puntas.
trabajar tal vez con más legos, hacer estructuras más grandes, lo mismo. Cuando empezamos a aprender un lenguaje de programación, en nuestro caso específicamente Python, estamos trabajando como con pequeñas piezas y cada una hacer un sistema aún más complejo. Entonces acá este libro, el link creo que no está por acá, pero se los recomiendo y se los voy a compartir también. Está todo el contenido online, entonces pueden estudiarlo en grupo, como les estaba diciendo. Pero ¿qué más? Entonces Python es una herramienta que no solamente nos va a permitir entender todo lo que es la parte de la tecnología, sino podemos hacer algo un poco más específico. Como por ejemplo, las herramientas para aprender, como herramienta para aprender todo lo que es inteligencia artificial. ¿Qué significa la parte de la inteligencia artificial? Bueno, si nos ponemos a pensar un poquito en todo lo que es la inteligencia humana, como humanos tenemos la capacidad de responder a ciertas situaciones en base a las experiencias que hemos tenido, tomar decisiones en base a experiencias, dar comentarios, entender imágenes, y a todo eso se refiere también la parte de la inteligencia artificial, pero como dice, artificial, en el sentido de poner esa inteligencia, por así decirlo, a máquinas, a software, a programas, con el hecho de brindarles esas capacidades o autonomías. Por eso una parte de lo que es la inteligencia artificial viene a ser lo que es computer vision o visión por computadora, que lo que hace es tratar de describir la imagen que está viendo. O sea, enseñarle a las máquinas a entender que en una imagen, por ejemplo acá, en esa imagen ustedes pueden ver y entender que hay una mano, un pulgar arriba, hay una letra A, hay una letra I, que son de color azul o son celeste. Tratar de darle la misma capacidad a una máquina, a un software, de describir lo que ve en esta imagen. Y, por ejemplo, en este caso también utilizamos una librería que funciona bastante bien con lo que es Python y C++, que se llama OpenCV, Open de Computer Vision, que también si les da curiosidad ver cómo es que funciona, es muy buena, nos permite describir ese tipo de imágenes. Entonces uno puede jugar directamente con la cámara de la computadora para poner las imágenes y hacer el reconocimiento, hacer el análisis y demás. Eso como parte de lo que es la inteligencia artificial. Otra cosa muy importante es esto, lo del reconocimiento de voz, pero más que todo lo que es el trabajo con lo que es el reconocimiento de texto. Si tengo, por ejemplo, acá algo escrito sobre, hola chicas, qué gusto hablar con ustedes, ustedes pueden entender que ese texto está escrito en idioma español, que ese texto es un saludo, es un texto, por así decirlo, positivo, porque está expresando felicidad, por así decirlo, pero es porque ustedes tienen la capacidad y la inteligencia de interpretar eso. Entonces, ¿cómo hacemos que las máquinas, que los softwares aprendan sobre esos detalles? También tenemos que enseñarles, por ejemplo, en un texto escrito, a reconocer qué es una palabra, qué es un espacio, qué palabras significan, por ejemplo, alegría o buen estado de ánimo, o sea, una emoción positiva, como les decía, feliz de estar con ustedes, que eso representa una emoción positiva. Todo eso también existen ya librerías predefinidas, APIs o las APIs que nos permiten extraer esa información de Twitter, por ejemplo, o de otros documentos donde uno puede agarrar todos los textos y empezar a analizarlos, definir las palabras, no solamente separarlo así a nivel de, ya, esa es una palabra, ese es un conector y demás, sino también entender el significado de esas palabras, algo que se lo puede analizar por medio de un programa armado utilizando Python directamente. Entonces, cuando empezamos a hablar un poco sobre lo que es inteligencia artificial, sobre lo que se puede hacer, sobre lo que realmente existe en cuestión de aplicaciones, y claro, nos quedamos asombrados de todo lo que hay. Pero es algo que también
cada persona puede empezar a desarrollarla, puede empezar a probarla, incluso por curiosidad, como lo que les decía, lo de la visión por computadora, pueden buscar lo que es el OpenCV, SV, para entender cómo utilizar este tipo de herramientas para también desarrollar aplicaciones que puedo ir probando con la misma cámara de mi computadora, utilizando el lenguaje Python. La parte de entender lo que son los textos, el análisis de los textos, emociones positivas, negativas, todo lo que es, como se conoce, text sentiment analysis, todo lo que es el análisis de sentimientos en un texto, también librerías predefinidas que nos van a ayudar a sacar ya las reglas, algoritmos y demás. Y todo puedo probarlo también con Python. Por eso he encontrado en este lenguaje de programación una herramienta muy poderosa para poder enseñar esto, para que no se quede solamente el concepto ahí de qué es y qué existe ahora, sino también que las personas puedan probarlo. Eso también nos ayuda, ¿no? Para la parte de la lógica, cómo aprendemos, qué es lo que hacemos. Entonces, adelante. Si hablamos específicamente del Machine Learning, lo que les voy a mostrar son modelos aplicados a dos ejemplos en específico, que son modelos de Machine Learning, que los hemos entrenado con datos, obviamente. Y la herramienta que hemos utilizado para resolver estos problemas es Python. Desde lo que es traer los datos al espacio de trabajo, como les decía, estoy utilizando Jupyter Notebook, que no sé si lo han utilizado antes. También les puedo dejar las referencias para que conozcan un poquito de este ambiente de trabajo, de lo que es Anaconda, que nos facilita bastante todo lo que es el trabajo que estamos haciendo con Python. Pero para definir todo lo que es Machine Learning o en español el aprendizaje automático, necesitamos entender el concepto que viene de que voy a hacer un programa, voy a programar un software, una máquina que no necesariamente necesita un código explícito o cada tarea detallada sobre lo que tiene que hacer, sino Machine Learning, siendo parte de todo lo que es inteligencia artificial, viene a ser como el aprendizaje de las máquinas. ¿Y de dónde aprenden las máquinas? Pues de los datos. Si las personas estamos aprendiendo de experiencias pasadas para tomar decisiones futuras sobre ciertas tareas, pues las máquinas van a aprender de los datos con los cuales se les entrenan para realizar ciertas tareas en base a algoritmos de entrenamiento. O sea, les voy a mostrar más adelante un poquito los tipos también que hay para mostrar los ejemplos, pero la idea, o sea, lo importante acá es que quede claro que las máquinas aprenden en base a los datos. Van a ser entrenados en base a esos datos, van a sacar sus propias reglas y van a poder sacar sus propias conclusiones, sin que necesariamente esté un programador en la computadora haciendo de que, ya existe una nueva regla, hay que programarle algo más. No, sino que la máquina va a aprender que en base a esos datos va a poder sacar patrones, ciertos filtros, etcétera, y poder sacar sus resultados. Y mientras más datos tengamos, el aprendizaje va a ser mejor. Es por eso que se le dice, ¿no? Que va a aprender de toda esta información. Entonces, vamos adelante. Este es otra referencia que me gustaría compartir con ustedes, es Elements of AI. Es un curso de una universidad finlandesa, que ellos tienen todo un recopilado de lo que es la parte de la inteligencia artificial, explicado esto de los agentes inteligentes, algoritmos de búsquedas, redes neuronales, detalles de lo que es Machine Learning. En este caso, estamos hablando de Machine Learning, que es la imagen que quería compartirles, que me parece muy descriptiva en el caso de que como una imagen, perdón, como es una máquina, un machine, aquí un robot, software, está aprendiendo algo en base a los datos que se le están dando. Y es importante en Machine Learning también diferenciar los tipos. Por un lado tenemos lo que es el Machine Learning supervisado, que se refiere a utilizar etiquetas,
se llaman etiquetas. Les voy a mostrar en los ejemplos. O respuestas predeterminadas. O sea, yo le doy ciertos datos, por ejemplo acá, círculo, línea, círculo, línea. Y le voy a decir que este que le estoy mostrando es un círculo, así, con todas las características. Por otro lado, que esto que le estoy mostrando es una línea, porque tiene estas ciertas características. Entonces, a medida que yo le doy toda esa información supervisada, la máquina va a aprender las diferencias. Entonces, la próxima vez que yo le dé un ejemplo, por ejemplo, un círculo más pequeñito, que no esté entre lo que yo le he mostrado antes, la máquina ha aprendido en base a los datos por las características que ese también es un círculo. Y esa es la forma en que las máquinas predicen. Y en la parte del Machine Learning supervisado podemos hablar de las predicciones para datos numéricos, como lo que es el clima, como lo que es la bolsa de valores en la parte de economías y finanzas. Y por otro lado, podemos hablar de todo lo que es la clasificación, en el sentido de que voy a clasificar, por ejemplo, si este es un círculo o no, que voy a clasificar si es un gatito o si es un perro. Entonces vamos a ver un poquito los ejemplos que les quiero mostrar más adelante relacionado a esto. Pero me gustaría que la idea quede clara, que es el Machine Learning supervisado, que le estoy dando respuestas a los ejemplos que le estoy dando. Estas respuestas, por así decirlas, se llaman las etiquetas. Entonces, si por un lado tenemos el lenguaje, el tipo supervisado, por otro vamos a tener el no supervisado, que obviamente, como su nombre lo dice, no le estoy dando unos datos explícitos con respecto a las características y a su respuesta, sino le estoy dando solamente un conjunto de datos. Y lo que va a hacer la máquina en el hecho de no tener ese tipo de respuestas o diseños a seguir, va a tratar de encontrar las características entre los datos y agruparlos. O sea, que la respuesta que nos va a dar va a ser, por ejemplo, entre un montón de datos, he separado todos los que son amarillos, todos los que son verdes, todos los que son rojos, por ejemplo, porque he encontrado que una característica común entre todos son los colores. Entonces yo voy a separar según los colores que son cada uno. Y la parte del Machine Learning no supervisado, o sea, los que no tienen etiquetas, nos sirve principalmente para esto lo que es reducción de los sets de datos, agrupamiento de lo que son segmentos de mercado, por ejemplo, cuando uno quiere encontrar cuál será su mejor mercado sobre distintos lugares. Pero bueno, lo que quiero mostrarles ahora es más Machine Learning supervisado respecto a lo que son las etiquetas, que lo van a ver que está en el código. Entonces, con esta explicación para entender las diferencias, vamos adelante. Bien, entonces esto es a lo que me refería, la parte de lo que es el supervisado y la parte que es el no supervisado, el que tiene directamente el que no tiene las etiquetas. Y en resumen, ¿cuáles son los procesos para trabajar con Machine Learning? Es el trabajo de los datos, o sea, juntar todos los datos, todo lo que vamos a necesitar para entrenar un modelo de Machine Learning seleccionado. Existen diferentes modelos que incluyen también la necesidad de entender un poco lo que es la parte matemática, tanto para principalmente el álgebra lineal, cuando hablamos de regresiones lineales. Pero eso igual les voy a mostrar en ejemplo, porque acá Python nos trae un gran beneficio, que existen herramientas, como les decía, librerías y frameworks que ya tienen toda la parte del cálculo, álgebra lineal escrita en forma, claro, de una librería para que podamos importarla directamente a nuestro trabajo en Python. De modo que ya no tenemos que preocuparnos de todos los pequeños detalles, sino directamente de revisar ciertos parámetros del modelo para entrenarlo con los datos que tenemos. Y ese modelo entrenado es el que nos va a servir para tener una respuesta directa a todo lo que es la evaluación. Y la evaluación se refiere a qué? A tomar este modelo, darle datos nuevos y que nos dé una respuesta, supuestamente en todo lo que ha aprendido antes, ¿verdad? Con los datos. Entonces, bien.
Este es un resumen un poquito más completo desde el punto de vista de los datos. Este es de un blog de las tecnologías con Microsoft, que es Azure. Entonces pueden ver que es bastante bueno en cuestión de explicar un poquito los algoritmos que les estaba contando cuando hablamos de modelos entrenados. Si vemos los dos primeros gráficos acá, ambos hablan de datos. Los datos son muy importantes para todo lo que vamos a hacer con Machine Learning. Acá también existen librerías de Python que nos van a permitir traer todos esos datos a nuestro espacio de trabajo. Pero, ¿por qué hacemos un énfasis acá en la parte de datos? Porque, mire, dice get raw data, o sea, a veces todos los datos que encontramos o el grupo de datos que nos dan no van a estar en un formato que podamos trabajarlos ya nomás en Python. A veces hay que hacer la parte del preproceso, que es la limpieza. O sea, verificar cuáles son los datos que realmente nos van a servir, ponerlos en un formato ya sea de matriz, eliminar cabeceras, eliminar valores nulos, eliminar valores inválidos, etc. Y una vez que ya hemos tenido todo ese trabajo, que es la limpieza de datos, como les decía, venimos acá con los datos que ya están relativamente organizados. Y estos datos que ya están mejor estructurados, que no tienen esos valores inválidos, nulos, etcétera, pueden ser los adecuados para la parte de construir nuestro modelo. Que cuando construimos nuestro modelo tenemos mejores datos que si entra algo bueno, va a salir algo bueno, que va a ser directamente la respuesta del modelo, que es la que nos va a predecir alguna respuesta que estemos buscando, bueno, dependiendo del problema que estamos planteando. Entonces, estamos bien hasta acá, ¿verdad? Toda la parte de lo que es la parte de la inteligencia artificial, toda la parte del machine learning y qué es lo, por así decirlo, lo principal en cuestión de los datos. Y ya vamos a ver la parte práctica donde entra el Python, el buen Python que nos va a ayudar a entender todo esto de forma más práctica. Entonces, si revisamos un poquito los datos, aquí rapidito les voy a contar dos referencias muy importantes, o sea, muy buenas. Esta es el Machine Learning Repository de la Universidad de California. Ustedes van a poder encontrar todos estos grupos de datos, estos sets de datos para el trabajo que quieran realizar. Aquí les muestran todos los detalles. Entonces, por ejemplo, si es un tipo de una tarea de clasificación, una tarea recomendador, como ven ahí, los tipos de datos que van a tener. No sé si alguien tiene una pregunta. Hola. Sí, aquí estamos. Sí, es que vi, creo, alguien estaba como... Lo que pasa es que a veces se conecta y no activa el micrófono. Ah, ok, no pasa nada. Ok, entonces les decía, ¿de dónde sacamos los datos? Bueno, para tener los datos más o menos limpios, ordenados, listos para aplicarlos a un modelo, técnicamente, está en este repositorio de la Universidad de California, pero también está este otro lugar en internet que es el Kaggle, que ustedes pueden crearse una cuenta. Aquí tienen todo lo que son los sets de datos. También tienen unos tutoriales para empezar, principalmente en todo lo que es Python, en todo lo que es R, para resolver lo que son los retos o los challenges. Ellos tienen, como ven acá, esto lo de las competiciones, que incluso hay empresas independientes que ponen los problemas que ellos tienen, no sé, que con sus sets de datos que quieren analizar, encontrar cierto tipo de respuestas, que los ponen abiertos. Entonces la gente puede ir, resolverlos según los algoritmos que vean más convenientes, los que voten mejores resultados, y también hay premios acá. Entonces los invito a revisar lo que es la parte del Kaggle, que pueden crearse la cuenta. Se hace también como una lista de la gente que está aportando a las respuestas, a las discusiones, a los resultados que se tienen. Y justamente de acá también es de donde estoy sacando los ejemplos que quiero compartir con ustedes.
que ya se los voy a mostrar. Y bueno, ¿cómo se ven los datos? Los datos pueden verse así como tablas, que tienen las cabeceras, tienen diferentes valores. Por ejemplo, acá arriba, en el 4, donde está Germany, tenemos un NaN, que significa un valor así como nada, ninguno, nulo, que dependiendo el tipo de problema que queramos enfrentar, resolver, tal vez no nos conviene no tener estos datos. Como les decía, los datos también vienen en tablas. Puede ser como una tabla de Excel, como les comentaba al principio, ir desde lo más básico hasta algo un poquito más avanzado, utilizando lenguajes de programación y frameworks. Algo importante, bueno, una de las librerías que vamos utilizando es esta llamada Python. Pandas. No sé si alguna vez lo han utilizado antes. Es bastante buena para hacer todo lo que es el manejo de los datos a nuestro espacio de trabajo. Entonces voy a mostrar acá también. Y bueno, ya que hemos hablado de los datos, pues ahora nos toca hablar de lo que son los algoritmos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que como les decía, nos vamos a basar en lo que es Machine Learning y hemos hablado que existen dos tipos, lo que es el supervisado, lo que es el no supervisado, y nos vamos a centrar un poquito en el supervisado para los casos de ejemplo que tengo. En el caso de supervisado, en cuestión de solamente nombrarlos, tenemos la parte de la regresión lineal, logística, todo lo que utiliza el teorema de Bayes, tenemos el algoritmo de los K-nearest neighbors, los vecinos más cercanos, el algoritmo del árbol de decisiones, que es algo que también lo vamos a utilizar, y la parte de las redes neuronales, que tal vez han escuchado de aquellos también. En esta imagen podemos ver en Machine Learning la parte de lo que es el aprendizaje supervisado, por un lado, con los dos tipos que les había contado. La clasificación, que puede ser clasificación de imágenes, clasificación para retención de clientes en una empresa, si es que se van a quedar, se van a ir. Y por otro lado, la parte de la regresión, que es la de tener... predecir los valores. Por ejemplo, lo del clima, lo del mercado, lo del el crecimiento de la población que les decía. Por otro lado, tenemos la parte de lo que es el Machine Learning no supervisado, para los agrupamientos, para la reducción de datos. Y otro que no los había mencionado, pero también está dentro de esta clasificación, es el del aprendizaje reforzado, lo que es el Reinforcement Learning, que se lo utiliza también un montón en la parte de lo que son los juegos, en la parte de inteligencia artificial, en la parte de los aprendizajes, de las tareas de aprendizajes, perdón, que lo que se refiere es básicamente un poquito la teoría del aprendizaje por medio de recompensas o rewardings, que es, por ejemplo, que si cometo una acción buena, que si voy bien, me dan un premio. Entonces me recompensan. Pero si he cometido un error, me quitan puntos o me quitan el premio. Entonces, en base a este premio y penalidad, es que el algoritmo va aprendiendo por dónde tiene que ir. Por ejemplo, les decía lo de los juegos. Hay un juego muy bueno en Mario. Pueden buscarlo como Reinforcement Learning Mario, que para empezar juega solo y claro, se va recto, no sabe que tiene que ir por las monedas o escaparse de ciertas cosas. Pero a medida que va avanzando, va aprendiendo por qué cosas tiene premios y por qué cosas penalidades. Entonces, después de un rato, el juego es como el mejor jugador que ha ido aprendiendo por su cuenta todos esos detalles. Pero bueno, eso como conocimiento. Nos vamos a concentrar en esta parte, que es la del Machine Learning supervisado. Entonces es lo que les decía. Este es un poquito el resumen sobre los datos de entrada. Necesitamos ponerlos directamente en nuestro algoritmo de aprendizaje, entrenar todo lo que es el modelo y sacar una respuesta por ello. Las herramientas que vamos a utilizar, obviamente Python, para hacer todo el trabajo con los datos, con el algoritmo, con la evaluación, porque hay que ver cómo funciona nuestro algoritmo de Machine Learning. Y Pandas, para que es toda la parte de
traer los datos al espacio de trabajo, la parte del Matplotlib, que es la que nos va a permitir también trabajar con los gráficos dentro de nuestro espacio de trabajo, scikit-learn, la librería para importar todo lo que son estos algoritmos de Machine Learning, la parte del NumPy para el trabajo directo con lo que es las estructuras de datos y demás. Entonces vamos, bueno, aquí quería mostrarles un ejemplo de las redes neuronales, cómo es la comparación con las redes biológicas, con las redes artificiales, el tipo de considerar las entradas, un impulso que va a generar una respuesta. Y este es un ejemplo, y este es un ejemplo de algo más avanzado. Por ejemplo, este es un Machine Learning supervisado porque le estoy dando los datos de entrada y las etiquetas, las respuestas de cada uno. Este es un gato, este es un perro. Entonces voy entrenando las diferentes neuronas para clasificar si la imagen que yo le he dado es un gato o es un perro. Entonces, a eso es lo que me refería. Entonces ahora sí, por fin. El primer ejemplo que quiero mostrarles acá es el del Titanic. No sé si han escuchado de este problema. Lo que se tiene es la lista, por así decir, la lista de los pasajeros. Tenemos los detalles, el tipo de ticket que han comprado, su nombre, su edad, el sexo, el tipo de lugar donde viajaba y demás. Y el reto acá es hacer el algoritmo que va a predecir si ese pasajero se hunde con el Titanic o no. Entonces sacamos toda la información del Kaggle. Este es un ejemplo de cómo se ven los datos, pero yo quería utilizarlo acá. A ver si esto me funciona. Creo que va a tomar un rato. Quiero mostrarles el Jupyter Notebook, que es donde he estado haciendo un par de pruebas, justamente con Python. Entonces tenemos acá. Si me siguen con la pantalla también. Esto está en mi GitHub y es uno de los challenges que estaba agarrando justamente para enseñar algoritmos de Machine Learning. Acá tenemos. El challenge es este, el Titanic. Machine Learning from the Disaster. Todo el código está, todo lo que son los datos está acá en el Kaggle, en Titanic, específicamente acá en lo que es data, si nos da el chance de entrar. Ahí vamos a ver qué es todo lo que tiene. Pero acá me está dando toda la información como un Excel o un CSV. Y lo que yo hago es importar eso a mi espacio de trabajo. Este es un Jupyter Notebook. Entonces yo estoy creando acá. El procedimiento va a ser primeramente análisis y limpieza de los datos, como les había mostrado, construir el modelo de Machine Learning y evaluar este modelo que hemos creado por medio de la calidad de su predicción. Entonces aquí importamos las librerías que les decía para manipular datos. Por un lado el NumPy, por otro el Pandas. Las librerías que vamos a utilizar para el Machine Learning es scikit-learn. En este caso había importado acá lo que es el Train Test Split, porque les voy a mostrar que es importante dividir nuestro grupo de datos entre los que van a ser utilizados para entrenar y los que van a ser utilizados para hacer las pruebas. Después importamos librerías para las gráficas. El Matplotlib que les comentaba, que estoy importando así como el PLT. Y bueno, con la ayuda de Pandas voy a descargar este Train CSV. Les decía, ¿dónde estamos? Está por acá. Uy, aquí está, data. Este es el Kaggle, que les había comentado, el reto del Titanic, y aquí está toda la información. Como les decía, está en forma de tablas, está todos los datos que tenemos, está aquí la parte del Train CSV. El CSV es el tipo de archivo igual que está separado por comas, pueden abrirlo con el Excel. Aquí lo voy a abrir directamente gracias al Pandas en mi espacio de trabajo. Y con este train es el que voy a empezar a manipular para ver qué es lo que tienen en mis datos y qué es lo que me va a servir directamente para entrenar el modelo de Machine Learning. Así predecir si el pasajero que me van a dar su información, si el pasajero va a sobrevivir o no,
Como pueden ver es clasificación, sobrevive, no sobrevive, y ver si me resulta bien. Entonces, importamos todo eso en un DF original. DF viene de Data Frame, que es parte también de las estructuras que se manejan dentro de Python, dentro de lo que es el Machine Learning. Y aquí tengo el comando o el método parte head, que le estoy diciendo 3 porque quiero que me muestre las 3 primeras posiciones dentro de todo lo que es mi mis datos. Entonces me está mostrando estos 3, como pueden ver. Tengo el ID del pasajero y como es Machine Learning supervisado, voy a tener la etiqueta, ¿verdad? Que en este caso es si sobrevivió. 0, no sobrevivió. Lo siento por Harris. Y por otro lado, si sobrevivió. Tenemos 1 y 1. Está la clase del pasajero, tercera clase, primera clase, tercera. El nombre, el sexo, hombre, mujer, mujer. La edad. Este era si tenía familiares, si no me equivoco. Está todos los detalles acá. Como pueden ver, todos los detalles sobre las variables. Y bueno, así. Pero acá nos ponemos a pensar si realmente todos estos datos nos van a servir para lo que estamos buscando, queriendo resolver directamente en este problema. Entonces, por ejemplo, con este comando drop, lo que yo voy a hacer es quitar ciertas columnas. Por ejemplo, el pasajero, el ID del pasajero que no me es relevante para este caso. El nombre, no necesito saber el nombre, la verdad, porque no es un indicador de que si se salva o no. Para eso tengo, por ejemplo, la clase, el sexo, la edad, qué tipo de precio tenía su ticket, porque recuerden, no sé si han visto la película, había que salvar, creo, mujeres y niños, pasajeros primera clase, etc. Entonces tenemos todos esos, que yo con el comando drop los estoy sacando directamente. El drop me va a permitir tener un nuevo data frame, que ahora le he llamado drop features, porque he sacado el drop eliminado ciertos features, entonces tengo otros, y aquí tenemos mi nueva tabla, que me está dando información un poco más relevante, que si pueden ver estos de acá, van a ser los features, o sea, las características de cada caso, y el survive es la etiqueta, que me va a decir si ha sobrevivido, si no ha sobrevivido. Entonces acá hago un poquito más de arreglos, utilizo el print para ver todas las opciones que tiene, por ejemplo, en esta parte del feature sexo, en la parte del ticket, como pueden ver hay un montón. Voy a chequear con el get dummies, la categoriza, voy a tener, un nuevo data frame gracias al get dummies de pandas que me está mostrando todo esto, que lo pueden ver acá. También para diferenciar, por ejemplo, el sexo mujer, el sexo hombre. Esto creo que estamos en hora. Y como pueden ver, si por un lado tenía el head, que significa la cabeza, para ver entre las primeras posiciones qué información tenía, también para un data frame puedo manejar el tail, que es la cola. Entonces, estos serían mis últimos datos dentro de todo lo que es el set de datos. El describe, para que me dé un poquito más de información, si se dan cuenta, en cantidad de datos que tengo para cada columna. Si pueden ver aquí la parte edad es 714, pero al final tengo como 800 líneas, entonces hay datos en la edad que están incompletos. Eso también los tengo que trabajar. Acá estoy copiando los datos limpios, o sea, los que ya he procesado, porque les voy a quitar esta parte de la edad, como han visto acá, que faltan datos de edad. Entonces voy a eliminar aquellas filas donde no existe la edad, porque sería un valor importante que yo necesito. Entonces, aquí, un poquito de gráficos para ir adelantando.
Eh, el Matplotlib, les había comentado, nos va a permitir crear gráficos. Aquí estoy con columnas que van a mostrar la cantidad de pasajeros mujeres, un poquito más de 300, la cantidad de pasajeros varones, más de 500. Entonces puedo visualizar también para entender mejor los datos que tengo de ese caso. Por otro lado, utilizo un poco más de Python y la librería Matplotlib para graficar esto, que es la... ¿eso significa ahora? Ok. Para mostrar lo que es la parte de supervivencia de mujeres. Entonces, hemos visto acá, tenemos 314 mujeres en total y quiero ir un poquito más a detalle. En este grupo de mujeres, ¿cuántas han sobrevivido el Titanic? ¿Cuántas no? Puedo graficarlo también. Como pueden ver, las que no sobrevivieron es un poquito más de 80. Después de haber limpiado un montón de datos, aquí, perdón, estoy mostrando un poco más los detalles. Clases sociales son importantes al momento de decidir qué pasajeros se salvan y quiénes no, pues parece. Y vemos acá cuántos hay en primera clase, cuántos en segunda, cuántos en tercera. Una vez que ya he terminado de limpiar mis datos y ya tengo un set así limpio, y me faltaba creo un paso. Pero bueno, ya tengo todo el set limpio. Ahora sí puedo aplicar mis datos de lo que es el Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? He decidido, por un lado, crear la idea de un XY, de un Y que sería en función de X, donde Y va a tener solamente la etiqueta, que habíamos dicho es el survive. Y el X va a tener todos los demás datos, excepto es el de la etiqueta. Entonces aquí les estoy mostrando. Tengo la forma de X, tengo la forma de Y. Y es simplemente una columna con valores de si sobrevivió o no sobrevivió. Es importante la división de la cantidad de datos que vamos a utilizar para entrenar y para todo lo que son las pruebas. Entonces aquí, por ejemplo, en todo lo que es el testing, he escogido un 30%, mientras que el otro 70% se queda para la parte de entrenamientos. Aquí está la parte que voy a utilizar para entrenar y la parte que voy a usar para hacer lo que son las pruebas. He decidido utilizar un algoritmo Machine Learning que se llama Random Forest, que viene de lo que es los árboles de decisiones. O sea, un Random Forest es un conjunto de árboles de decisiones y un árbol de decisiones viene a ser como una bifurcación. En base a una condición se toma la respuesta sí, no, por cada uno de los lados. Y en base a eso se va bifurcando más. Entonces yo estoy utilizando todo un conjunto para obtener mejores resultados. Este número de estimadores significa que voy a utilizar 13 árboles para hacer todas las decisiones sobre si el pasajero va a sobrevivir o no. Y este MaxDef es la cantidad máxima en profundidad sobre niveles que van a tener los árboles. Pero ojo, aquí hay algo importante. Necesito importar mi clasificador, porque se acuerdan, les había dicho, necesitamos cálculo, álgebra lineal para entender toda la matemática detrás de esto, pero gracias a las librerías ahora podemos importar directamente el clasificador, ponerle ciertos detalles que yo vea y trabajarlo. Entonces, acá estoy creando mi Random Forest Classifier. ¿Qué es lo que me está haciendo? Está creándome este clasificador. Y yo, con el comando fit, que viene también de todo lo que es el scikit-learn, con el comando fit voy a entrenar en base a mis datos de entrenamiento X y Y. Perfecto. Tenemos todo esto. Significa que después de esto tengo un clasificador, un algoritmo entrenado, listo para recibir valores nuevos y sacar las nuevas clasificaciones, si es que el nuevo va o no. Entonces, estamos bien hasta acá, ¿verdad? Vamos trabajando en eso. Siguiente, ¿cómo podemos validar que esto está funcionando de una manera correcta? Nuestro clasificador nos
nos va a devolver un score, que es un puntaje sobre un 100%, por ejemplo. Sí, como está trabajando en todo lo que es el set de datos de entrenamiento y por otro lo que es el set de datos de validación. Vemos en el resultado que para la parte del entrenamiento de datos tenemos como un 88%. Y la parte de las pruebas que viene de la validación llega a tener a un 87%. Bueno, les voy a explicar un poquito rapidito porque estamos en hora y quiero ver la importancia que tenemos acá de Python para entender todo lo que les había contado sobre lo que es Machine Learning, las clasificaciones, clasificar y etcétera. Ya tenerlo directamente acá en la parte práctica, justamente utilizando lo que es Python. Entonces, para terminar esta parte del proceso, tenemos que la parte de evaluación. Quiero ver qué también está rindiendo mi algoritmo, mi clasificador, el clasificador con el Random Forest. Entonces, lo que tengo acá es un clasificador ya entrenado, un set de datos, prueba, test, exclusivamente para hacer las pruebas finales, que también lo voy a sacar de acá. Si ustedes pueden ver, aquí está test y train. Entonces saco, aquí está pandas para leer el CSV, que es directamente el test. Estoy viendo esta parte del passenger ID. Lo mismo, ¿no? Estoy eliminando aquellos features que no estoy utilizando. Estoy poniendo el getDamage para tener mi set final. Estoy limpiando el age. Y creo que no está arriba. Porque lo que tenemos acá es ya con el comando predict, que es la parte clave de utilizar nuestro algoritmo entrenado para darle nuevos datos. Entonces, sí, qué pena, ahorita por tiempo no voy a poder mostrarles todos los otros detalles, pero lo que sí quiero que me entiendan es cómo puedo mostrar directamente toda la parte práctica en lo que estamos haciendo, ¿verdad? La parte práctica de los conceptos que les había contado, utilizando todo lo que es Python. Entonces, quiero que nos vayamos acá para hacer un recap. Porque aquí cuando me salga un predict, voy a tener como una respuesta. Esta también la puedo evaluar con la parte del test. No, aquí directamente puedo subirlo. Enviarlo como respuesta a este challenge. Y ellos ya me van a poner un score directamente. Pero ok, para apurarnos un poquito. Acá quiero irme justamente a esta parte. La importancia está en entrenar los datos. ¿Qué es lo que tenemos? El modelo seleccionado, hay varios, puede ser lo que les he dicho, regresión lineal, regresión logística, etc. La importancia de este fit, porque ese fit es el que nos va a permitir entrenar los datos que estamos teniendo, tanto lo que son la parte de los features como lo que van a ser la parte de las etiquetas. Y por otro lado, con un modelo entrenado, ¿cómo voy a poder predecir? Todo lo siguiente va a ser con el predict del modelo. Y acá solamente le voy a dar los datos de prueba directamente que han tenido. Entonces, qué pena. Quiero, antes de terminar, mostrarles esta partecita. Si a ustedes les ha interesado bastante lo que les he estado contando así a grandes rasgos de lo que hacemos con ciencias de datos, con la parte de Machine Learning, entrenar los modelos, bueno, lo que les muestro más es la limpieza de los datos. Les recomiendo revisar que es un video sobre introducción a Machine Learning con el Google Developers. Que es un libro bastante formal sobre la parte del Machine Learning. El tercero, que es el Machine Learning Crash Course, es un curso rápido de Machine Learning también, por el Developers de Google, que también lo tienen en español, y utiliza TensorFlow, que es otro framework para hacer estos modelos de Machine Learning, y utiliza Python también para los diferentes ejemplos que ellos tienen. Y por otro lado, si quieren ver un poquito más de ciencias de datos, es lo que le mostraba Elian antes. Tengo en Medium
una referencia acá sobre lo que es lo básico que necesitan para la parte de ciencias de datos, un poquito más a detalle. Y bueno, por cuestiones de tiempo, espero que se me haya entendido, pero ahí tenemos la parte que quería contarles de Python como una herramienta para aprender estas cuestiones de Machine Learning. Estos son mis contactos. Pueden escribirme cualquier duda, cualquier cuestión que quieran charlar conmigo. Y bueno, creo que hasta acá estamos bien. No sé si tienen preguntas. Hola, hola, ¿alguien tiene preguntas? Hola Leslie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que Elian no está. Ah, Eh, ok. eh, sí, un favor, ¿puedes contarnos un poco de tu experiencia en Bélgica, en tu maestría, verdad? Claro. Bueno, sí, les voy a contar que estuve allá con una beca, que es una beca completa para estudios en maestría. Es una fundación boliviana suiza, que ellos ayudan a chicos bolivianos para poder completar una maestría en Europa. Ellos tienen convenios con universidades en Suiza, Bélgica, España. Y bueno, yo por el programa, por el idioma, escogí irme a Bélgica, porque ya también tienen la maestría en inglés. Entonces todas mis clases eran en inglés, a pesar que la universidad es francófona, o sea, todos hablan francés, todos los pregrados los hacen en francés. Y es súper interesante cómo manejan ahí el sistema también, porque no sé cómo es ahí en Perú, pero en Bolivia tenemos como 4 o 5 años de lo que es el pregrado para que seas ingeniero en algo, licenciado en algo, y recién puedas irte por la maestría. Pero en Europa ellos tienen, por ejemplo, los programas de pregrado que son 3 años. Entonces, su cuarto año de universidad, en la mayoría de las universidades europeas, debería decir, el cuarto año es maestría. Entonces, me tocó estar también en un curso con chicos más jóvenes, pero fue una experiencia muy buena. El contenido de las materias que avanzaba era bastante relacionado a lo que yo tenía acá en la universidad, obviamente también porque es una maestría. Ellos, como yo estaba en la Facultad de Ingeniería, ellos también esperaban bastante la parte práctica, en el sentido de que puedan darme un proyecto y yo ya pueda resolverlo. La forma de evaluación también es principalmente hacia los exámenes finales, o sea que durante el semestre tú vas avanzando, vas haciendo un par de prácticas. Ahí también es donde utilicé bastante Python para las clases de lo que son tratamientos de imágenes, la parte un poco machine learning, y ellos ya directo te llevan al examen final para lo que es la parte de aprobar la materia. Y bueno, sí tengo los docentes que tenía ya son muy buenos. Ellos están todo el día trabajando en la universidad porque también son investigadores sobre el tema. La parte práctica también es bastante buena. Una de las materias que más disfruté también el último año de la maestría era esta de Current Trends en AI, que es, ¿cómo se dice? Las tendencias actuales en inteligencia artificial. Entonces el profesor traía como un invitado especial cada clase para contarnos dónde están aplicando cuestiones de ciencias de datos, cuestiones de inteligencia artificial, para que nosotros también entendamos, ¿no? Cómo el mundo está yendo hacia todo esto que les estaba contando al principio. Y bueno, eso, las clases de septiembre a junio, luego es el verano ya. El primer verano estaba haciendo una pasantía, me fui a Italia 3 meses, estaba trabajando en la universidad. Allí aprendí también un montón de todo lo que es visión por computadora, computer vision,
para un pequeño proyecto que yo estaba avanzando. Igual al principio me sentía más cómoda haciendo cosas con Python en eso, pero por cuestiones del proyecto tenía que combinarlo también con C++, entonces eso también me exigía un poco más. Y ya después volviendo a Bélgica para el segundo año de la universidad, de la maestría, ya me enfoqué un poco más en aprender más cuestiones prácticas y relacionadas a lo que era Machine Learning. Y bueno, así. No sé si tienen otra pregunta. ¿Y cómo ves el ambiente en Cochabamba? ¿Tienes colegas que están ya aplicando esto en sus empresas o en sus startups, por así decirlo? Bueno, claro, lo que te estaba contando, ¿verdad? Que estoy con lo que es la comunidad del Cochabamba AI. Ujú. Entonces, estamos buscando bastante la gente que pueda compartir sus experiencias directamente con esto. Es todavía complicado porque no es tan común que tengamos esto, pero eh, hay gente que está empezando, al menos con lo que es las ciencias de datos, porque ellos tienen un montón de datos en sus empresas, entonces tratando de hacer, por ejemplo, predicciones sobre si el cliente se va a quedar en la empresa o no, en base a ciertos comportamientos, capacidad de los servicios, en base a datos pasados, si es que ellos tendrían que mejorar el servicio o algo, pero son los primeros pasos. Entonces, como te digo, estamos empezando. Igual todo lo que es la parte de empezar a trabajar en enseñar a la gente, porque hay mucha gente también que le interesa aprender un montón, pero están como que por dónde empiezo, qué debería aprender, si primero Python, si primero R, que si primero aprendo TensorFlow o si me voy, no sé, hacia Scikit-learn. Hay mucha gente que está bastante curiosa y eso es bueno porque estamos empezando a compartir todo esto que es la parte de las cuestiones prácticas. Como les decía, pueden empezar con Python, que es muy buena herramienta para entender todo esto. Y también están las librerías, el Scikit-learn, que es el que les mostraba, que son algoritmos que ustedes pueden utilizar para resolver. Entonces, como te digo, ahí vamos, todavía trabajando con eso. Genial. Leslie, veo en el chat muchas preguntas. ¿Te parece si te ayudo a leerlas? Ay, ¿O lo puedes ver? sí, porfa. Eh, No veo el chat ahorita, pero si me das una mano con eso, porfa. ok. Acá Anthony Hola, pregunta, Leslie. Anthony Hola. pregunta que... Hola, hola. Hola, tengo unas preguntitas. Ok. ¿Podrías compartirnos un poco de la ruta que debemos llevar para poder proceder a hacer modelos para Machine Learning? Como decir, qué tipos de matemáticas necesitamos. Sobre todo para los programadores, que no hay tanto esa parte, ¿no? Y así mismo contarnos un poco de tu experiencia laboral en Machine Learning. Así se apellida la gata. Recuerda que me estamos dando. Hola. Quizás le puedas bajar a tu televisor un poquito porque se escucha muy Ya. Escuchando el televisor. Ya. Sí, escucho la tele. Solo he escuchado algo de matemáticas y modelos de Machine Learning. Si nos cuentas otra vez la pregunta, porfa. Le pregunta, lo hizo por chat también, Leslie. A ver, acá dice, qué matemáticas necesitamos? Ya. Lo que les decía, para empezar en esto, bueno, lo básico les diría es la parte de álgebra lineal, todo lo que es operación con matrices y todo lo que es la parte de regresiones lineales, o sea, trabajar con lo que son múltiples variables en esto de las funciones, principalmente lo que es la regresión lineal, la regresión logística, entenderse un poquito en lo que es la parte de cálculo, porque hay algoritmos más complejos donde tenemos que trabajar bastante en reducir el error entre el valor real y el valor de predicción. Entonces necesitamos utilizar lo que es el valor de la gradiente descendiente, gradient descent. Entonces necesitamos utilizar derivadas ahí, por ejemplo.
Y la parte de ciencias de datos, ¿no? Que también necesitamos todo lo que es estadística y probabilidad. En uno de los ejemplos acá les había mostrado, a ver, déjame ver si funciona. En uno de los ejemplos acá les había mostrado cuando estoy analizando los datos, no sé si lo ven, me está dando un contador de la cantidad de datos, me está dando lo que es el promedio, la desviación estándar, valores mínimos, valores cuartiles. Entonces, es bastante bueno entender qué significa esto a nivel de la parte de lo que es estadística, la parte de lo que es probabilidad para entender los algoritmos. Entonces, podría mencionar que esos son los pilares fundamentales. Entenderse por lo que es la regresión lineal, estudiar un poquito de álgebra lineal, operaciones matriciales, irse a la parte de cálculo, principalmente las de probabilidad. Ujú. Bueno, esa fue la respuesta a una de las preguntas del chat, ¿verdad? Sí, así es. Hay una pregunta más que lo hizo Anthony. Dice, tú que eres ingeniera de telecomunicaciones, ¿cómo te interesaste en lo que es la IA? Ah, ya. Bueno, es que yo soy ingeniera en telecom y hice una pasantía en una empresa de telecomunicaciones, de móvil, y estaba en la parte de software para telecomunicaciones. Y me entró mucha curiosidad por aprender más de lo que es ciencias de la computación. No solamente todo lo que va hacia la parte de programación, sino toda la parte que viene a ser la computación, ¿verdad? Todos utilizamos sistemas computacionales, cómputos, ya sea para la parte telecom, para la parte, todas las partes de ingeniería. Entonces, cuando me metí a hacer la maestría en ciencias de computación, pues vi como una parte súper interesante todo lo que es la inteligencia artificial, qué cosas podemos hacer en esa, porque les decía, este es un ejemplo muy básico, que es más que todo demostrativo sobre los datos y Python, pero hay un montón de aplicaciones que pueden utilizarse en la vida real, tanto para salud, tanto para diferentes comercios, como les decía, ¿no? Retención de clientes o no. Esto es algo que he visto también se utiliza en las empresas de telecomunicaciones para ver si sus clientes tienen alguna probabilidad de irse a otro operador, por ejemplo. También para la parte, les decía, salud, medicina, finanzas. Y como me gusta mucho la tecnología, decidí ampliarme un poco más, no solamente todo lo que es comunicación a distancia, o sea, telecom, sino también ver qué otras aplicaciones y mejoras puedo hacer a la vida diaria por medio de la tecnología. Entonces creo que esa fue mi curiosidad más grande en realidad. Interesante. Y realmente estos temas de tecnología, computación, las encuentras en cualquier área en realidad. Correcto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hola, Leslie. Sí, yo hice la Hola, pregunta hola. sobre de que tú estudiaste ingeniería de telecomunicaciones. Es porque acá, bueno, en Perú, Ajá. mayormente quienes estudian eso están más relacionados a lo que es redes, conectividad, todo eso, por ese tema. Fue por eso mi pregunta. Ah, ya. Oh, bueno, sí, sí, entiendo. Porque, mira, de los compañeros del grupo que terminamos Telecom, eh, puedo asegurarte que al menos la mitad, si no es un poco más, está relacionado con redes. Pero, claro, era una parte que me gustaba bastante también, pero tuve la oportunidad de entrarme al software para Telecom, que es por eso igual que me convencí mira, yo en telecomunicaciones hice 1 o 2 semestres de programación, pero ya viendo las aplicaciones en telecomunicaciones que necesitaban hacer software, me interesó bastante. Allí aprendí Java, me puse a hacer cosas y ya sabes, la curiosidad de una cosa lleva a otra y así terminé con lo de ciencias en computación y ahora en todo lo que es esta cosa de Machine Learning. Ah, qué Okay. interesante, gracias.
Con gusto. Ok, no sé si tenemos más preguntas o vamos cerrando. Igual están acá mis datos en Twitter, en correo electrónico. Y sí, les voy a pasar las diapositivas para que puedan tener todas las referencias que les estaba contando. Y qué pena el otro ejemplo más que quería mostrarles, pero por tiempo no nos alcanzó. Pero claro, con gusto podemos agendar otra reunión, podemos ver otro tema específico y yo, claro, eh, puedo compartir con ustedes. Pero muchísimas gracias nuevamente, Elian, por la oportunidad de compartir y claro, también conocer sus preguntas y conocer los intereses que ustedes tienen. Y más que todo motivarlos, ¿no? A la comunidad del PyLadies a continuar, a ver, hay un montón de aplicaciones que ustedes pueden hacer con Python. Aquí me centro directamente en todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, y seguramente que hay muchos, muchos más. No, gracias. Entonces, eso, no sé si... Ujú. Hola, Hola hola. Leslie, yo tengo una consulta medio final, digamos. Eh, Me llama mucho la atención que Dale. en tu diapositiva dice PyLadies Arequipa. Ah, sí. Porque me invitaron para el PyLadies Arequipa y ellas son las responsables de toda la transmisión. Claro, hemos invitado a Leslie. De hecho, yo la conozco porque estuvo en la conferencia Latinity, que es una conferencia de mujeres en tecnología que fue en Colombia. Y yo sé lo que hace Leslie, he visto sus videos, cómo ha creado la comunidad Mentor Her. Entonces, bueno, varias de las chicas del equipo que fueron a esa conferencia crearon la comunidad PyLadies aquí en Arequipa. Muchas de las chicas están aquí también presentes. Eh, y nada, más bien damos las gracias, Leslie, por darnos tu tiempo, por difundir el conocimiento. Es muy bonito lo que haces y nada, más para adelante más bien, ¿no? Sí, y qué bueno que Muchísimas estén haciendo gracias. esto en Arequipa. Yo les saludo yo me podría llamar también arequipeño. En realidad no nací allí, pero he estado viviendo en Arequipa casi toda mi vida. Y qué bueno que hayan iniciativas de este Ah, tipo, ¿no? No, sí, sí, claro está que sí. Ajá. realizar actividades para seguir difundiendo impulsando la participación de la mujer, ¿no? En tecnología, en ciencia y tecnología. Genial. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, Súper, entonces, gracias por acompañarnos y gracias, Elian, por la invitación nuevamente. sí, gracias a ti más bien, Leslie. Hola Leslie, una última pregunta, por favor. A Sí, ver, dime. dime. Acabo de ver en tu Twitter y veo ahí partituras y no sé si habrá